Hola, muy buenas, soy Gonzalo y estás viendo Vinilo Enfermos. Hoy os quiero enseñar 4 discos que he comprado en el Wallapop, que es una aplicación, una plataforma de compra y venta parecida a Craigslist en Estados Unidos o a Mercado Libre que tenéis en Latinoamérica. Y bueno, pues aunque la mayoría son contactos entre vendedores particulares, hay también vendedores profesionales, como uno de los vendedores al que le he comprado 2 discos nuevos, y el otro era en particular una chica a la que le he comprado 2 discos usados, y de 4 discos hay 3 géneros distintos, así que vamos a verlos todos. Una de las cosas que más me gustan de Wallapop es que puedes ordenar los anuncios por distancia a tu casa, a tu punto donde estás localizado, según la aplicación. Entonces, esto permite el intercambio local, el que vayas a recoger los artículos en mano, como me ha pasado en esta ocasión. Abrí la aplicación y de los primeros anuncios que me salieron, sin llegar a buscar nada, pues fue este disco. Y dije, pues tiene que ser aquí cerca. Me metí y efectivamente era en mi pueblo, así que me fui en bici a por él y sí. Luego vine conduciendo con una mano y pues nada, llegué y lo pedían 5 euros por él. La chica muy maja, la vendedora, y me dijo que si quería echar un vistazo, que tenía más discos que todavía no había anunciado, lo cual es un peligro, pero es una tentación que no puedo rechazar, obviamente. Así que entré a su casa y eché un vistazo y pesqué otro. Y siendo muy reservón. Nada más que me llevé otro más, pero bueno, empezamos por este, que es música electrónica de 1990, un disco que vendió millones de copias, y en este caso pues la edición española en LP, pero vamos, que también está en todos los formatos, porque fue un superventas, como os digo, de este año. La banda se llama Enigma y este es un disco de música electrónica, de canto gregoriano, voces de canto gregoriano y bases electrónicas, de hip hop. Y bueno, pues una cosa muy curiosa, una mezcla inédita para la época y muy atrevida, ¿no? Se consideró como, pues eso, muy innovador, y ya os digo que fue un exitazo, estuvo en los superventas, en las listas de ventas, sonando por todas partes, y a día de hoy es un disco fácil de encontrar. Así que bueno, pues 5 euros que pedían por él, más un poquito de descuento que me hicieron por tener la cubierta un poco por aquí perjudicada y por un arañazo que tiene también. Y esta es la funda interior, ya veis, con el monje este. Y aquí en este lado un texto que se supone que está sacado de Notre Dame, París, de la Catedral de Notre Dame, famosa. Y en la cara, en el lado del monje, tiene una marca que atraviesa todo el disco, pero en este caso no afecta nada al sonido. Lo escuché en casa y la verdad que la vendedora fue tan amable de decirme que, pues bueno, le pagué este y no le pagué el otro, y me dijo, si están los dos bien, vienes y me pagas el otro. Y así lo hicimos. Así que bueno, después de comprobar que no afectaba a la música, sorprendentemente, porque pensaba que sí iba a afectar, la verdad, un arañazo tan grande, pero se ve que no es profundo y decidí quedármelo. Y después de buscar un buen rato en un taco bastante grande que tenía esta vendedora, con discos para poner a la venta, entre ellos prácticamente la discografía completa de U2, os digo por si alguien está interesado, pues escribiendo un mensajito y os cuento. Y encontré pues nada más y nada menos que este disco de Camel, el segundo, Mirage. Este es un disco del que no me voy a enrollar hablando de él, porque os voy a recomendar directamente este vídeo de Alberto, del canal Diversión con Vinilos, que tiene un vídeo espectacular hablando sobre Camel y habla también de este disco. Así que no me voy a meter en berenjenales cuando tenemos ahí un experto que es un gran admirador de esta banda y nada, y que os puede contar muchas más cosas que yo. Así que os recomiendo ver ese vídeo y aprovecho para saludar a Alberto y felicitarle por sus 5.000 suscriptores. Madre mía, tío. Enhorabuena. Por aquí tengo otros 2 discos de Camel y este es el debut, se llama Camel, ¿vale? Y este sería el siguiente. Y este otro, el Nude, salió unos años más tarde, aunque de momento para mí es mi favorito y ya veremos, porque este me ha gustado mucho, la verdad. En una primera escucha que le he pegado está muy bien, pero me gustan estos Camel un poquito más maduros también mucho, así que, pues bueno, 3 discos muy interesantes estos de Camel, para quien quiera meterse en el rock progresivo, porque que conozca el rock progresivo es una de las bandas míticas de este estilo. Y vamos con otros 2 discos que son nuevos y se los he comprado a AM, que es un vendedor del que ya os he hablado, que vende solamente vinilos reggae en este portal, en Wallapop.
y casi todo es nuevo, aunque también tienen algunas cosas usadas, y en este caso pues le he hecho un encargo, le escribí y le encargué a ver si lo encontraba, y sí, me lo encontró, y además más barato que cualquiera de las copias que están a la venta en Discogs, así que os recomiendo que antes de comprar reggae echéis un vistazo a este vendedor, AM, como os digo, en Wallapop. Este es el primer disco de Empress Sativa, ya os he hablado de ella porque también tengo por aquí la versión instrumental. Este es el debut que salió en 2016 y en 2018 salió la versión dub, la versión instrumental, con nada más que unas pequeñas partes vocales, y está mezclado por The Scientist, uno de los grandes productores del reggae jamaicano y uno de los discípulos de King Tubby, que se considera el padrino de este estilo, del dub. Así que, pues nada, aquí dos pedazos de bestias, una súper joven y un clásico como Scientist, y para mí es una maravilla. Me tuve que comprar antes la versión instrumental de cómo suena esto, pero no he podido aguantar sin la versión cantada. Y la verdad es que tiene un vozarrón, tiene un mensaje que me encanta y una vitalidad, pues eso, que hacía falta en el reggae, la verdad, que no todo sea reggae de los 70 y de los 80, ¿no? Cosas frescas, nuevas y muy interesantes, muy buena producción. Unos directos que he visto en YouTube, la verdad que tengo ganas de que vuelva por España y se la pueda ver, porque hace unos directos muy buenos, con muchísima calidad. Y ya veis el estilo. Empress es emperatriz y a la vez es un juego de palabras con hemp, ¿vale? Que habla de la hierba sagrada para los rastas. Esto es roots reggae jamaicano puro y duro, y os voy a recomendar canciones para los que no conozcáis a esta artista. Revolution, muy buena. Mi favorita hasta la fecha, Rocket in a Dance, es una pasada también. Y bueno, pues Fight for Your Rights, por ejemplo, también. Un tema... Hay algunos que son bastante lentos, pero este en concreto encaja en cualquier fiesta. Estos son discos lanzados por el sello Conquering Lion Records, que es un sello independiente, así que no son fáciles de conseguir. Y ya os digo que este vendedor de Wallapop tiene tanto este como la versión instrumental, de momento. Miradlo a ver, pero tenía los dos. También al mismo vendedor le he encargado este disco, que es de The Scientist también, aunque no sé qué problema hubo entre el ingeniero, el mezclador, el mixer, que es The Scientist, y el productor, que es Henry Junjo Laws, y bueno, pues alguna historia legal, alguna pelea, yo no sé qué movida ha habido. El caso es que en las reediciones de todos los discos, que son unos cuantos, no sé si 6 o así, en los que colaboraron los dos, pues se ha borrado todo rastro de The Scientist. Todo lo que eran caricaturas, en la portada original aparece una caricatura de The Scientist aquí, pues este es Junjo. Y aquí en la pancarta esta está lo mismo, ponía The Scientist y se ha cambiado. Y el título, que es lo más grave, pues aquí ponía Scientist y ahora se ha cambiado con la misma tipografía por el nombre del productor. Pero no solo eso, sino que en la parte de atrás, muchas de las fotografías de estos discos en los que colaboraban los dos y aparecía The Scientist, pues ahora aparece Junjo. Solo aparece el nombre de The Scientist por aquí, que dice mezclado por The Scientist en King Tubby. Y como veis aquí, cara 1, cara 2, cara 3 y cara 4. Hay un disco extra que además para mí es una novedad total, porque viene solamente con la voz de Barrington Levy. Es un disco con cortes vocales para que tú puedas hacer mezcla de estos cortes de la voz de Barrington Levy con otras bases de dub o con lo que sea. Así que ya veremos lo que se me ocurre. Pero vamos, que esto es una maravilla, porque normalmente cortes vocales solo de reggae no tengo. Sí que tengo muchos instrumentales, pero estos son difíciles de encontrar. Así que es un buen bonus para esta reedición. Y lo pone por aquí, remasterizado con bonus disc of original vocal cuts. Y también incluye un póster gigante, así que habrá que abrirlo. Pues un póster de la portada en gigante, pero ya os digo que es una portada alterada en la que han borrado a Scientist, con lo cual a mí no me hace ninguna gracia. De hecho, he comprado esta edición solamente por el disco, por el vinilo extra que viene. Si no, habría intentado encontrar una versión original, porque me parece, sea el motivo que sea, que modificar hasta el arte, ¿no?, de la portada, pues es un insulto, la verdad, a The Scientist. Y este disco, de hecho, aparece dentro de la discografía de The Scientist. Y los dos discos en vinilo negro, sin más historia, y con la pegatina clásica del sello Greensleeves.
hemos llegado al final del vídeo y espero que os haya gustado, que os hayan gustado las nuevas adquisiciones y como siempre os voy a pedir que apoyéis al canal de la manera que podáis. Se pueden comprar camisetas de vinilo enfermos en la tienda oficial, pero más importante todavía es dejar vuestro like, dejar vuestro comentario o suscribiros al canal, que esa es la manera de hacer que el canal crezca. Así que muchísimas gracias a todos y un saludo.